1987, Wisconsin, la familia Tallman, el caso que los médicos documentaron y ocultaron al mundo. La cuna maldita que aterrorizó a América. En el tranquilo pueblo de Oricon, Wisconsin, donde los campos de maíz se extienden hasta el horizonte bajo cielos que cambian del azul cristalino al gris amenazante según los caprichos del clima del medio oeste americano, una joven pareja estaba por descubrir que algunos objetos guardan más que recuerdos, guardan maldiciones que pueden destruir vidas enteras. Era el 15 de febrero de 1987 cuando Debbie y Allen Tallman entraron por primera vez a la tienda de antigüedades Second Hand Rose en el centro de Oricon, buscando muebles para la habitación de su bebé recién nacido. Debbie, de 26 años, había dado a luz a su hija Sara apenas 3 semanas antes, y la pareja joven estaba emocionada por crear el cuarto perfecto para su primera hija. La tienda olía a madera vieja, naftalina, y ese aroma peculiar que adquieren los objetos cuando han pasado de mano en mano durante décadas, absorbiendo las historias y secretos de sus dueños anteriores. Las estanterías estaban abarrotadas de muebles vintage, juguetes antiguos, fotografías descoloridas y toda clase de objetos que habían sido amados, olvidados y finalmente abandonados por familias que ya no los necesitaban. Fue Debbie quien la vio primero, una cuna de madera de roble, bellamente tallada, que parecía datar de principios del siglo XX. La madera tenía un acabado oscuro que había adquirido una pátina rica y profunda con el paso de los años. Los barrotes estaban perfectamente torneados, y el cabecero presentaba intrincados diseños florales grabados a mano con una maestría que ya no se encuentra en los muebles modernos. «Es hermosa», susurró Debbie, pasando sus dedos por la madera pulida. «Y parece muy sólida. Probablemente durará para siempre». El precio era sorprendentemente bajo, solo $150 por una pieza que claramente habría costado miles si fuera nueva. Allen, un carpintero experimentado, examinó la construcción cuidadosamente y no pudo encontrar defectos estructurales. Los ensambles estaban perfectos, la madera no mostraba signos de deterioro y el mecanismo para bajar y subir los rieles laterales funcionaba suavemente. «Es una ganga increíble», admitió Allen a su esposa. «Esta clase de trabajo artesanal simplemente no existe más». Quienquiera que haya hecho esta cuna era un maestro carpintero. La propietaria de la tienda, una mujer mayor llamada Martha Wilson, había observado el interés de la pareja con una expresión que Debbie más tarde describiría como aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Es una pieza hermosa», había concordado Mrs. Wilson, pero su tono tenía una calidad extraña, como si estuviera recitando palabras que había memorizado. «Viene de una familia local que ya no la necesitaba. Han pasado varias generaciones usándola». Cuando Allen preguntó sobre la historia específica de la cuna, Mrs. Wilson se volvió evasiva. «Oh, ya sabes cómo son estas cosas antiguas», había dicho, agitando su mano despreocupadamente. «Pasan de familia en familia. No mantengo registros detallados de dónde viene cada pieza». Pero había algo en su manera de evitar el contacto visual, algo en la prisa con que había procesado la venta, que debería haber alertado a los Tallman de que Mrs. Wilson sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Los Tallman pagaron en efectivo y arreglaron para que la cuna fuera entregada esa misma tarde. Estaban emocionados por su compra, imaginando a su pequeña Sara durmiendo pacíficamente en la cuna antigua, rodeada por la historia y la artesanía de una era pasada. No tenían idea de que acababan de traer a su hogar un objeto que había sido testigo de tragedias inimaginables, un mueble que había absorbido tanto dolor y sufrimiento a lo largo de los años que se había convertido en algo más que madera y metal. Se había convertido en un conducto para fuerzas que desafiaban toda explicación racional. Esa noche, mientras armaban la cuna en la habitación del bebé, Allen notó algo extraño. Aunque había examinado la cuna cuidadosamente en la tienda, ahora podía ver que había manchas oscuras en la madera que no había notado antes. Las manchas estaban principalmente en el interior de la cuna, en el área donde se colocaría el colchón. «¿Viste estas manchas cuando la compramos?», le preguntó a Debbie, señalando las áreas descoloridas. Debbie se acercó para examinar más de cerca. Las manchas eran de un color café rojizo, como si algo húmedo se hubiera derramado y hubiera penetrado profundamente en la madera. «Probablemente solo son manchas de agua», dijo, aunque su voz tenía una nota de incertidumbre. «O tal vez café derramado. Las cunas viejas siempre tienen algunas marcas». Allen decidió lijar ligeramente las manchas antes de colocar el colchón. Pero conforme lijaba, las manchas parecían profundizarse en lugar de desaparecer,
como si estuvieran impregnadas en las fibras mismas de la madera. Más inquietante aún, cuando lijaba las áreas manchadas, emitían un olor que no podía identificar completamente, pero que le recordaba vagamente el olor metálico de la sangre vieja. Tal vez deberíamos lijar toda la cuna y darle un acabado nuevo, sugirió Allen, sintiéndose inexplicablemente incómodo. Pero Debbie ya había colocado las sábanas nuevas y había puesto a Sarah en la cuna para su primera siesta. La bebé se veía angelical durmiendo en la cuna antigua, sus pequeños puños cerrados junto a su cara, respirando con el ritmo suave y regular de un recién nacido saludable. «Se ve perfecta ahí», dijo Debbie con satisfacción materna. «Esta cuna fue hecha para ella». No sabían que esas palabras serían proféticas de una manera que jamás hubieran imaginado, y que en las semanas siguientes descubrirían que algunos objetos llevan consigo más que historia, llevan maldiciones que pueden convertir los sueños más dulces en pesadillas inimaginables. Allen Tallman, de 28 años, era exactamente el tipo de hombre en quien las mujeres buscaban estabilidad y los niños buscaban protección. Alto, con manos callosas de carpintero y una sonrisa fácil que iluminaba su rostro barbudo, había crecido en Wisconsin construyendo graneros y casas con su padre desde que tenía 14 años. Era un hombre práctico que creía que cualquier problema podía resolverse con las herramientas adecuadas y suficiente trabajo duro. Su esposa, Debbie, era una mujer dulce de cabello castaño claro y ojos verdes que había trabajado como enfermera registrada en el hospital local antes del nacimiento de Sarah. Tenía esa combinación rara de gentileza maternal y competencia profesional que la convertía en el tipo de persona a quien la gente acudía naturalmente en crisis. Su experiencia médica la había hecho práctica sobre la salud y el bienestar, pero también le había dado una apreciación profunda por los misterios del cuerpo humano que la medicina no siempre podía explicar. La pareja se había conocido 5 años antes en una barbacoa comunitaria del 4 de julio en Oricon, donde Allen estaba ayudando a construir el escenario para la banda local y Debbie estaba trabajando como voluntaria en la estación de primeros auxilios. Su cortejo había sido del tipo clásico del medio oeste americano: cenas en restaurantes familiares, paseos por el lago, películas en el cine local, y conversaciones largas sobre sus sueños de tener una familia grande en una casa propia. Se habían casado en junio de 1984 en la pequeña iglesia luterana donde Debbie había asistido desde la infancia, seguido por una recepción en el salón comunitario local donde medio el pueblo había venido a celebrar. Era exactamente el tipo de boda que simbolizaba los valores tradicionales americanos: familia, comunidad, y la creencia de que el trabajo duro y el amor genuino podían superar cualquier obstáculo. Durante los primeros 2 años de matrimonio, habían alquilado un pequeño apartamento encima de la ferretería del centro de Oricon mientras ahorraban dinero para el enganche de una casa. Allen trabajaba largas horas como contratista independiente, construyendo casas y graneros para granjas locales, mientras Debbie continuaba trabajando turnos de noche en el hospital para maximizar sus ingresos combinados. En 1986, finalmente habían ahorrado suficiente dinero para comprar una casa modesta de 2 pisos en Elm Street, una casa construida en los años 40 que necesitaba trabajo pero tenía huesos sólidos y potencial para convertirse en el hogar familiar de sus sueños. Allen había pasado meses renovando la casa él mismo, instalando pisos nuevos, actualizando la plomería y convirtiendo el segundo piso en dormitorios perfectos para la familia que planeaban tener. Cuando Debbie quedó embarazada en la primavera de 1986, la pareja estaba estática. Habían estado intentando tener hijos durante 2 años, y el embarazo se sintió como la bendición final que completaría su vida perfecta en el pequeño pueblo. Debbie había tenido un embarazo sin complicaciones, trabajando hasta su 8º mes antes de tomar licencia de maternidad. Sarah Michelle Tallman nació el 25 de enero de 1987, pesando 3 kilos y 400 gramos, una bebé perfectamente saludable con los ojos verdes de su madre y una mata de cabello oscuro que sugería que heredaría el color de cabello de su padre. El parto había sido relativamente fácil, y tanto madre como bebé habían sido dadas de alta del hospital después de solo 2 días. Durante las primeras 3 semanas de vida de Sarah, los Tallman habían experimentado exactamente la clase de dicha familiar que habían imaginado. Sarah era una bebé excepcionalmente buena, durmiendo durante periodos largos, comiendo bien, y llorando solo cuando necesitaba alimentación o cambio de pañal. Allen se había tomado una semana libre del trabajo para ayudar con la transición, y había disfrutado cada momento de la paternidad temprana. Es como si hubiera estado esperando por nosotros toda su vida, había dicho Debbie una mañana mientras observaba a Allen cargar a Sarah después de su alimentación matutina.
Nunca he visto a una bebé tan contenta. La casa en Elm Street se había convertido en exactamente el refugio familiar que habían visualizado. Allen había construido estanterías especiales para libros infantiles, había instalado un cambiador hecho a mano en la habitación principal, y había creado un rincón de lactancia cómodo junto a la ventana donde Debbie podía alimentar a Sarah mientras observaba el jardín trasero donde planeaban que la niña jugara cuando fuera mayor. Los padres de Debbie, Robert y Ellen Canners, vivían solo a 20 minutos de distancia y habían sido abuelos devotos desde el momento del nacimiento de Sarah. Venían a visitar varias veces por semana, trayendo comidas caseras y ofreciendo ayuda práctica con lavandería y limpieza de la casa. La madre de Allen había muerto cuando él era adolescente, y su padre había fallecido 2 años antes del nacimiento de Sarah, pero los padres de Debbie habían llenado ese vacío, tratando a Allen como el hijo que nunca habían tenido. La comunidad de Oricon había abrazado a la joven familia con el calor característico de los pueblos pequeños del Medio Oeste. Vecinos traían cazuelas caseras, la iglesia había organizado una lluvia de regalos para el bebé, y Allen había recibido felicitaciones y ofertas de trabajo adicional de otros padres que recordaban la alegría de los primeros días con un recién nacido. Era exactamente la vida que Allen y Debbie habían soñado, estable, segura, llena de amor y apoyada por una comunidad que los valoraba. Allen tenía trabajo constante como carpintero, Debbie tenía la opción de regresar al hospital cuando se sintiera lista, y Sarah era una bebé saludable y feliz que parecía destinada a crecer en un ambiente de seguridad y amor incondicional. La única cosa que faltaba era amueblar completamente la habitación del bebé. Habían pintado las paredes de un amarillo suave y neutro, habían instalado cortinas con motivos de animales del bosque, y Allen había construido un cambiador y estantes a juego. Pero habían estado usando una cuna prestada de los padres de Debbie, una cuna moderna pero básica que funcionaba perfectamente pero que no tenía el carácter y la belleza que querían para su hija. «Quiero que Sarah tenga algo especial», había dicho Debbie mientras planeaban la compra de la cuna. «Algo con historia, algo que pueda usar para sus propios hijos algún día. Los muebles modernos son funcionales, pero no tienen alma». Allen había concordado completamente. Como carpintero, apreciaba la artesanía de épocas anteriores cuando los muebles se construían para durar generaciones en lugar de ser reemplazados cada pocos años. «Encontraremos algo perfecto», había prometido. «Algo digno de nuestra pequeña princesa». Habían pasado semanas visitando tiendas de antigüedades en pueblos vecinos, buscando la cuna perfecta. Habían visto docenas de opciones, pero ninguna había capturado su imaginación hasta que encontraron la cuna de roble en Second Hand Rose. El día que compraron la cuna, mientras la transportaban a casa en la camioneta de Allen, Debbie había tenido un momento de pura felicidad materna. «Sarah va a adorar dormir en algo tan hermoso», había dicho, imaginando a su hija creciendo rodeada por la artesanía y el cuidado que habían puesto en crear su habitación perfecta. No tenían manera de saber que la cuna que habían elegido con tanto amor y cuidado sería el catalizador que transformaría su vida perfecta en una pesadilla que desafiaría todo lo que creían saber sobre la realidad, la seguridad y los límites de lo que es posible en el mundo. Esa primera noche, después de colocar a Sarah en la cuna antigua por primera vez, los Tallman se habían ido a dormir sintiendo una satisfacción completa. Su hija estaba durmiendo en una cuna hermosa, en una casa que habían construido con sus propias manos, rodeada por el amor de una familia y una comunidad que la protegerían siempre. Era la última noche de sueño pacífico que tendrían durante muchos meses. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó durante la segunda noche después de que Sarah durmiera en la cuna antigua. Debbie se despertó a las 2:37 de la madrugada con la sensación inquietante de que algo había cambiado en la casa, aunque no podía identificar qué exactamente. La habitación del bebé estaba al final del pasillo, y desde su dormitorio principal, Debbie normalmente podía escuchar los sonidos suaves de la respiración de Sarah a través del monitor del bebé. Pero esa noche, el monitor estaba completamente silencioso. Con el corazón comenzando a latir más rápido, Debbie se levantó silenciosamente para no despertar a Allen y caminó por el pasillo hacia la habitación de Sarah. La puerta estaba entreabierta, como siempre la dejaban, pero cuando miró hacia la cuna, se quedó completamente paralizada por lo que vio. Sarah estaba despierta, pero no estaba llorando ni moviéndose como haría normalmente una bebé de un mes que se despierta durante la noche. En cambio, estaba acostada completamente inmóvil, con sus ojos grandes y verdes fijos en algo que parecía estar flotando directamente encima de la cuna. Los ojos de Sarah se movían lentamente de izquierda a derecha, como si estuviera siguiendo el movimiento de algo que solo ella podía ver.
Su expresión era de fascinación total, completamente diferente a cualquier expresión que Debbie hubiera visto en el rostro de su hija antes. Debbie entró silenciosamente en la habitación y siguió la dirección de la mirada de Sara, pero no vio nada excepto el techo blanco. Sin embargo, conforme se acercó a la cuna, sintió un cambio distintivo en la temperatura del aire. El área directamente encima de la cuna estaba notablemente más fría que el resto de la habitación, como si hubiera una corriente de aire frío emanando de un punto específico en el espacio vacío. «Sara», susurró Debbie suavemente, esperando que su voz rompiera el trance extraño en el que parecía estar su hija. Sara inmediatamente giró su cabeza hacia su madre y sonrió, la primera sonrisa real que había mostrado desde su nacimiento. Era una sonrisa brillante y genuina que llenó el corazón de Debbie de alegría, pero también de una preocupación inexplicable. Era demasiado temprano para que Sara estuviera sonriendo socialmente, y la sonrisa había venido inmediatamente después de lo que parecía ser una experiencia visual intensa. Durante los siguientes días, el patrón se repitió. Sara se despertaba durante la noche, siempre aproximadamente a la misma hora, y parecía estar interactuando visualmente con algo que sus padres no podían ver. Debbie comenzó a levantarse rutinariamente para observar, y cada vez encontraba a Sara completamente absorta en algo que aparentemente flotaba encima de su cuna. Tal vez está desarrollando su visión más rápido de lo normal, sugirió Allen cuando Debbie le describió el comportamiento. Los bebés a veces se fijan en sombras o patrones de luz que los adultos no notamos. Pero Debbie, con su entrenamiento médico, sabía que el comportamiento de Sara era inusual. Los recién nacidos de un mes no deberían ser capaces de enfocar objetos a distancia, y definitivamente no deberían estar sonriendo socialmente todavía. Además, había algo en la calidad de la atención de Sara que la inquietaba, como si su hija estuviera comunicándose con algo en lugar de simplemente observarlo. La cuarta noche después de que comenzara el comportamiento extraño, Debbie decidió quedarse despierta para observar más cuidadosamente. Se instaló en una silla junto a la cuna con una taza de café, determinada a descubrir que estaba capturando tan completamente la atención de su hija. A las 2:35 de la madrugada, Sara se despertó exactamente como había estado haciendo. Pero esta vez, Debbie estaba observando desde el momento en que los ojos de la bebé se abrieron, y lo que vio la llenó de una mezcla de asombro y terror. Sara no se despertó gradualmente como lo hacen normalmente los bebés. En cambio, sus ojos se abrieron súbitamente, completamente alerta, como si hubiera sido despertada por algo específico. Inmediatamente giró su cabeza hacia el área encima de la cuna y comenzó a hacer sonidos suaves, no llantos, sino algo que sonaba casi como intentos de comunicación. Debbie observó fascinada mientras Sara parecía tener una conversación unilateral con algo invisible. La bebé hacía sonidos, luego se quedaba quieta como si estuviera escuchando, luego respondía con más sonidos. Sus expresiones faciales cambiaban constantemente, mostrando lo que parecían ser emociones complejas, alegría, curiosidad, incluso lo que podría haber sido reconocimiento. Después de aproximadamente 20 minutos de esta interacción aparente, Sara súbitamente giró su cabeza hacia su madre, como si hubiera sido informada de que Debbie estaba observando. La bebé sonrió directamente a su madre, luego miró de vuelta hacia el área encima de la cuna y pareció hacer un gesto de despedida con su pequeña mano. Inmediatamente después, Sara se quedó dormida, tan súbitamente como se había despertado. Debbie se quedó sentada en la silla durante otra hora, observando y esperando, pero no pasó nada más. Sin embargo, durante toda esa hora, siguió sintiendo que la temperatura encima de la cuna era notablemente más fría que el resto de la habitación. A la mañana siguiente, Debbie le contó a Allen lo que había observado, esperando que él pudiera ofrecer una explicación racional. En cambio, Allen se puso visiblemente incómodo. He estado notando cosas extrañas también, admitió. Cuando estoy trabajando en el sótano por las tardes, a veces escucho sonidos que vienen del segundo piso. Sonidos como si alguien estuviera caminando por el pasillo encima de mí. Pero cuando subo a verificar, tú estás en la sala y Sara está durmiendo. Debbie sintió un escalofrío de reconocimiento. Yo también he escuchado pasos, confesó. Pensé que eras tú moviéndote por la casa, pero cuando verifico, siempre estás exactamente donde te dejé. La pareja se miró con una mezcla de alivio por confirmar que ambos habían estado experimentando fenómenos extraños, y preocupación creciente por lo que eso podría significar. ¿Crees que la casa está embrujada?, preguntó Debbie, sintiéndose un poco tonta por hacer la pregunta pero incapaz de ignorar la evidencia que se estaba acumulando. Allen, siempre el pragmático,
trató de encontrar explicaciones lógicas. Las casas viejas hacen ruidos, dijo. Especialmente cuando cambia la temperatura. Y tal vez Sara está reaccionando a corrientes de aire o cambios de presión que no podemos sentir. Pero incluso mientras ofrecía estas explicaciones, Allen sabía que no explicaban completamente lo que habían estado observando. Los sonidos que había escuchado eran demasiado específicos, demasiado rítmicos para ser simplemente la casa asentándose. Y el comportamiento de Sara era demasiado consistente y complejo para ser explicado por estímulos ambientales simples. Esa noche, decidieron observar juntos. Se turnaron quedándose despiertos para documentar cualquier actividad inusual, con Allen tomando el turno de medianoche a 3 de la mañana y Debbie cubriendo de 3 a 6. Durante el turno de Allen, la casa permaneció quieta excepto por los sonidos normales de una casa de madera durante la noche. Pero cuando Debbie tomó su turno a las 3 de la mañana, los fenómenos se intensificaron dramáticamente. A las 3:45, Sara se despertó con su patrón ahora familiar, pero esta vez su comportamiento era notablemente diferente. En lugar de la interacción suave y aparentemente amigable que Debbie había observado anteriormente, Sara parecía agitada, incluso asustada. La bebé comenzó a llorar, pero no era el llanto normal de un bebé que necesita atención. Era un llanto agudo, penetrante, que sonaba como terror puro. Sara miraba fijamente hacia el área encima de la cuna, pero ahora sus ojos estaban llenos de miedo, y sus pequeños puños estaban cerrados como si estuviera tratando de defenderse de algo. Debbie inmediatamente se levantó para consolar a su hija, pero en el momento en que se acercó a la cuna, sintió algo que la congeló de terror. El aire encima de la cuna no solo estaba frío, estaba helado, tan frío que podía ver su aliento cuando se inclinó sobre Sara. Pero más aterrador aún, cuando extendió sus brazos para levantar a Sara, sintió resistencia, como si algo invisible estuviera interfiriendo físicamente con su capacidad de alcanzar a su hija. Por un momento que pareció eterno, Debbie luchó contra una fuerza que no podía ver ni entender, tratando desesperadamente de llegar a su bebé aterrorizada. Sus brazos se movían como si estuviera empujando contra una barrera invisible que se hacía más sólida conforme más luchaba contra ella. «Allen», gritó, despertando a su esposo con el pánico en su voz. «Algo no me deja llegar a Sara». Allen corrió a la habitación del bebé y inmediatamente sintió el frío anormal. Pero cuando se acercó a la cuna, no experimentó la resistencia que había sentido Debbie. Pudo levantar a Sara inmediatamente, y el momento en que la bebé salió de la cuna, el llanto se detuvo abruptamente. La temperatura volvió a la normalidad instantáneamente, y la sensación de resistencia desapareció completamente. Sara se acurrucó contra su padre, aparentemente ilesa pero claramente exhausta por la experiencia. «¿Qué diablos fue eso?», susurró Allen, sosteniendo protectivamente a Sara mientras miraba la cuna que ahora parecía completamente normal. Debbie temblaba incontrolablemente. «Algo no quería que tocara a Sara», dijo. «Había algo ahí, algo que estaba tratando de mantenerme alejada de mi propia hija». Esa noche, los Tallman tomaron la decisión de sacar a Sara de la cuna antigua. La pusieron en su cuna portátil junto a su cama, donde podrían vigilarla constantemente. Allen movió la cuna antigua al garaje, planeando examinarla más cuidadosamente al día siguiente para ver si podía encontrar alguna explicación física para los fenómenos extraños. Pero conforme se quedaron dormidos esa noche, ninguno de los dos se dio cuenta de que trasladar la cuna no sería suficiente para proteger a su familia. Fuera lo que fuera que había encontrado en su casa, había formado una conexión con Sara que iba más allá de la proximidad física a un objeto específico. Y en las profundidades de la noche, mientras los Tallman finalmente dormían pacíficamente por primera vez en días, algo comenzó a moverse en el garaje donde habían escondido la cuna, algo que no estaba listo para ser ignorado o apartado. La decisión de sacar a Sara de la cuna antigua pareció inicialmente ser la solución correcta. Durante 3 días después del incidente aterrador, la casa de los Tallman volvió a la normalidad pacífica que habían conocido antes de comprar la cuna. Sara durmió en su cuna portátil junto a la cama de sus padres, sin despertar durante la noche, sin mostrar signos del comportamiento extraño que los había preocupado tanto. Allen había movido la cuna antigua al garaje, planeando examinarla más cuidadosamente para ver si podía encontrar alguna explicación física para los fenómenos que habían experimentado. «Tal vez haya algo en la madera», había dicho. «Algún tipo de químico o tratamiento que esté causando alucinaciones o afectando el aire de alguna manera». Pero el cuarto día, los fenómenos regresaron con una venganza que demostró que el problema no estaba limitado a la cuna misma.
Debbie se despertó a las 3:15 de la madrugada con la sensación familiar de que algo estaba mal en la casa. Sara estaba durmiendo pacíficamente en su cuna portátil, pero había sonidos provenientes del pasillo que no podía identificar. Eran sonidos como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de madera, acompañados por lo que sonaban como susurros suaves pero urgentes. Cuando despertó a Allen y ambos salieron cautelosamente al pasillo, encontraron algo que los dejó completamente helados de terror. La cuna antigua, que Allen había asegurado cuidadosamente en el garaje con candado, estaba de vuelta en la habitación del bebé, colocada exactamente en la posición donde había estado originalmente. Yo cerré el garaje con llave, susurró Allen, su voz temblorosa de incredulidad. Y moví la cuna al fondo, detrás de mi mesa de trabajo. Hasta puse una lona encima. No hay manera física de que se haya movido sola. Pero la cuna no solo había regresado, había sido preparada meticulosamente para uso. Tenía sábanas limpias que ninguno de los Tallman recordaba haber visto antes, la manta favorita de Sara estaba doblada perfectamente en un extremo, y había un móvil nuevo colgando encima que definitivamente no había estado allí anteriormente. El móvil tenía figuras pequeñas que parecían ser bebés tallados en la misma madera oscura que la cuna. Las figuras eran inquietantemente realistas, con detalles faciales que las hacían parecer más como bebés reales miniaturizados que como juguetes. Y las figuras se movían lentamente en círculos, aunque no había corriente de aire en la habitación y ningún mecanismo visible que las impulsara. Lo más aterrador era que conforme las figuras del móvil giraban, emitían sonidos suaves que sonaban inquietantemente como llantos de bebés distantes. «Tenemos que salir de esta casa», dijo Debbie, con voz apenas audible. «Ahora mismo. Algo está terriblemente mal aquí, y no va a parar hasta que consiga lo que quiere». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon el sonido que los congelaría de terror. Sara había comenzado a llorar desde su cuna portátil en su dormitorio, pero el llanto se escuchaba como un eco viniendo también de la cuna antigua en la habitación del bebé, como si hubiera dos bebés llorando en perfecta sincronización. Corrieron de vuelta a su dormitorio y encontraron a Sara despierta y llorando en su cuna portátil, pero cuando regresaron al pasillo, el llanto continuaba resonando desde la habitación del bebé, como si hubiera una segunda Sara invisible en la cuna antigua. Allen, reuniendo todo su coraje, entró en la habitación del bebé mientras Debbie se quedó con Sara. El llanto fantasma se detuvo inmediatamente cuando él cruzó el umbral, pero la cuna antigua ahora emanaba un frío tan intenso que podía ver su aliento en el aire como niebla. Cuando se acercó para examinar la cuna más de cerca, notó que las manchas oscuras en la madera que había intentado lijar días antes habían regresado, pero ahora eran más oscuras y más extensas. Parecían haberse extendido por toda la superficie interior de la cuna, formando patrones que vagamente sugerían formas humanas pequeñas, como siluetas de bebés impresas en la madera. Más inquietante aún, cuando tocó una de las manchas, estaba húmeda y pegajosa, como si fuera sangre fresca. Retiró su mano rápidamente y encontró sus dedos manchados con una sustancia rojiza que tenía el olor metálico distintivo de la sangre, pero también un olor subyacente de descomposición que le revolvió el estómago. «Debbie», gritó, su voz quebrada por el pánico. «Algo está muy mal con esta cuna. Está sangrando». Pero cuando se giró para salir de la habitación, la puerta se cerró violentamente frente a él con un golpe que hizo temblar toda la casa. Escuchó el sonido inconfundible de la cerradura girando desde el lado exterior, aunque sabía que la puerta de la habitación del bebé no tenía cerradura. Estaba atrapado en la habitación con la cuna que parecía estar sangrando activamente. Desde el pasillo, escuchó a Debbie gritando su nombre y golpeando la puerta, pero la madera sólida no respondía a sus esfuerzos. Allen golpeó la puerta con sus puños de carpintero, pero era como si la puerta estuviera sellada por una fuerza que iba más allá de cualquier mecanismo físico. Entonces escuchó algo detrás de él que hizo que su sangre se helara, el sonido de una mecedora moviéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, con el crujido rítmico de madera vieja bajo peso. Cuando se giró lentamente, vio algo que desafió toda lógica y razón. En la esquina de la habitación que había estado vacía momentos antes, había aparecido una mecedora de madera antigua que se movía suavemente hacia adelante y hacia atrás por sí sola. Y en la mecedora, aunque la figura era translúcida y borrosa como niebla, había claramente la forma de una mujer mayor meciendo algo pequeño en sus brazos. La figura se volvía más sólida y definida con cada movimiento de la mecedora. Era una mujer demacrada, vestida con ropa de época que parecía datar de principios del siglo XX. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo,
y su rostro estaba marcado por líneas profundas de sufrimiento que hablaban de años de dolor inimaginable. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Cuando finalmente los levantó para mirar directamente a Allen, estaban llenos de una tristeza tan profunda que él sintió que se le rompía el corazón, pero también había algo más, una determinación feroz y desesperada que lo aterrorizó hasta los huesos. «Mi bebé», susurró la figura con una voz que sonaba como viento a través de hojas secas de otoño. «Mi pobre bebé pequeño. Nunca debería haber muerto tan joven. Nunca debería haber sufrido tanto dolor». Allen se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar, mientras la mujer fantasmal continuaba meciendo lo que ahora podía ver era la forma tenue y enfermiza de un bebé en sus brazos. El bebé fantasma tenía una palidez cadavérica que contrastaba horriblemente con la ternura desesperada con que la mujer lo sostenía. «Ella me recuerda a mi Sara», continuó la voz espectral, y Allen se dio cuenta con horror creciente que se refería a su propia hija. «Tan hermosa, tan perfecta, tan inocente. Tal vez si cuido de esta bebé, mi pequeña Sara volverá a mí. Tal vez si la mantengo aquí conmigo para siempre, podré protegerla de todo el dolor y la enfermedad que existe en el mundo». La implicación de las palabras golpeó a Allen como un martillo físico. Esta entidad, fuera lo que fuera, quería quedarse con Sara. Quería reclamar a su hija como sustituto para el bebé que claramente había perdido en circunstancias trágicas. Encontrando coraje desesperado en su terror paternal, Allen gritó: «No puedes tenerla. Sara es nuestra hija. No puedes simplemente tomar a nuestra bebé porque perdiste la tuya». La figura levantó su cabeza lentamente, y Allen vio que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como pozos vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Cuando habló, su voz tenía múltiples tonos que se superpusieron hasta crear una armonía diabólica que hizo que el aire mismo vibrara. «Perdí a 6 bebés en esta cuna», dijo la voz, ahora con un tono de amenaza que hizo temblar las paredes. 6 pequeños ángeles perfectos que murieron uno tras otro antes de que pudieran caminar o hablar o vivir las vidas que merecían. Y ahora, finalmente, después de décadas de espera y sufrimiento, tengo la oportunidad de ser la madre protectora que siempre quise ser. En ese momento, la habitación se llenó de más presencias. Alrededor de la cuna antigua aparecieron las formas translúcidas de 6 bebés pequeños, todos flotando en el aire con movimientos lentos y antinaturales. Los bebés fantasmales se veían enfermos y demacrados, con piel pálida y translúcida que revelaba venas oscuras debajo. Sus ojos estaban cerrados como si estuvieran eternamente dormidos, pero sus pequeñas bocas se movían constantemente, como si estuvieran tratando de llorar pero no pudieran producir sonido. «Mis bebés», sollozó la mujer fantasmal, ahora claramente visible y aparentemente sólida. «Mis 6 pequeños ángeles que nunca tuvieron la oportunidad de crecer y ser felices. Murieron de enfermedades terribles, uno tras otro, y yo no pude salvar a ninguno de ellos. Pero ahora tengo la oportunidad de tener otra bebé. Una bebé saludable y perfecta que puede vivir para siempre conmigo, donde nunca se enfermará, nunca sufrirá, nunca morirá». La cerradura de la puerta hizo clic súbitamente y la puerta se abrió violentamente. Debbie entró corriendo con Sara en sus brazos, pero se detuvo abruptamente cuando vio la mecedora, la mujer fantasmal, y los 6 bebés espectrales flotando alrededor de la cuna. «Dios mío», susurró, instintivamente protegiendo a Sara contra su pecho. La mujer fantasmal se levantó lentamente de la mecedora, todavía sosteniendo su bebé espectral, y comenzó a caminar hacia Debbie con pasos que no producían sonido en el piso de madera pero que hacían que las tablas crujieran como si soportaran un peso invisible. «Dame a la bebé», dijo la voz, ahora con una autoridad maternal feroz que resonó desde todas las direcciones a la vez. «Dame a la bebé y dejaré que se vayan. Mantengan a la bebé lejos de mí y ninguno de ustedes saldrá de esta casa con vida. Yo he esperado demasiado tiempo para esta oportunidad». Debbie retrocedió hacia el pasillo, pero descubrió que la temperatura de toda la casa había comenzado a descender rápidamente. En cuestión de segundos, el aliento de todos se volvió visible como niebla, y una capa de escarcha comenzó a formarse en las ventanas y espejos de toda la casa. Peor aún, Sara había comenzado a reaccionar a la presencia de la entidad. La bebé no estaba llorando de miedo como había hecho antes, en cambio, estaba extendiendo sus pequeños brazos hacia la mujer fantasmal, haciendo sonidos suaves de reconocimiento como si la hubiera estado esperando. «No», gritó Debbie, apretando a Sara más fuerte contra su pecho. «No puedes tenerla. Es mi hija». Pero conforme hablaba, se dio cuenta de que sus brazos se estaban debilitando progresivamente,
como si alguna fuerza invisible estuviera drenando su fuerza física. Sara se volvía más pesada con cada segundo que pasaba, y la bebé seguía extendiendo sus brazos hacia la entidad que se acercaba lentamente pero inexorablemente. Fue entonces cuando Allen notó algo grabado en la pared que no había estado allí antes. Las palabras habían aparecido en el yeso como si hubieran sido talladas con garras, profundas y irregulares. Margaret Walsh, mis 6 ángeles, nunca olvidada, busca justicia. El nombre Margaret Walsh significó algo para Allen. Era un nombre que había escuchado en las historias locales del pueblo, parte del folclore de Oricon que los habitantes más viejos a veces compartían durante las noches de invierno cuando se reunían en la cafetería local para escapar del frío. Pero no podía recordar los detalles específicos de la historia, y ahora no tenía tiempo para recordar. La mujer fantasmal había alcanzado a Debbie, y con brazos que parecían estar hechos de niebla sólida, estaba tratando de tomar a Sara de los brazos cada vez más débiles de su madre. No comprenden, dijo Margaret Walsh, porque ahora Allen sabía que eso era lo que era. En mi mundo, los bebés no mueren. No se enferman. No sufren. Puedo darle a su bebé una vida eterna de felicidad perfecta. Todo lo que tienen que hacer es dejarme llevármela. Eso no es vida, gritó Allen, encontrando fuerza en su desesperación. Eso es muerte. Mira a tus propios bebés. Por primera vez, Margaret miró realmente a los 6 bebés fantasmales que flotaban alrededor de la cuna, y Allen vio horror creciente en su rostro espectral mientras se daba cuenta de la verdad de lo que había hecho. Los bebés no estaban felices o en paz. Estaban pálidos, enfermos, con los ojos cerrados en un sueño que parecía más muerte que descanso. Sus formas fluctuaban débilmente, como si estuvieran atrapados entre mundos, incapaces de vivir pero también incapaces de encontrar la paz de la muerte. Dios mío, susurró Margaret, su voz quebrada de horror y comprensión. ¿Qué les he hecho? Pensé que los estaba protegiendo, pero los he mantenido prisioneros. Los he impedido encontrar descanso. En ese momento de revelación y dolor, las fuerzas sobrenaturales en la habitación parecieron fluctuar. La temperatura comenzó a normalizarse ligeramente, y Debbie sintió que su fuerza regresaba lo suficiente para sostener firmemente a Sara. Pero Allen sabía que este momento de debilidad en la entidad era su única oportunidad de encontrar una solución permanente. Tenía que descubrir más sobre Margaret Walsh y sus bebés muertos, tenía que entender que los había atrapado en este ciclo de sufrimiento, y tenía que encontrar una manera de liberarlos antes de que su desesperación los llevara a tomar por la fuerza lo que creían que necesitaban para encontrar paz. A la mañana siguiente, después de una noche de pesadilla vigilando a Sara en el hotel local donde habían huido temporalmente llevando solo lo esencial, Allen fue directamente a la biblioteca pública de Oricon para investigar el nombre que había aparecido grabado en la pared, Margaret Walsh. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Eleanor Fitzgerald que había vivido en Oricon toda su vida de 73 años, palideció visiblemente cuando Allen mencionó el nombre. Margaret Walsh, repitió lentamente, como si las palabras tuvieran un sabor amargo en su boca. Cielos santos, no he escuchado ese nombre en décadas. No es algo de lo que la gente del pueblo guste hablar, incluso después de todos estos años. Eleanor dirigió a Allen hacia los archivos históricos locales, donde encontraron registros que confirmaron sus peores temores sobre el origen de la cuna y la entidad que había invadido su hogar. Margaret Walsh había vivido en Oricon entre 1895 y 1921. Había estado casada con Thomas Walsh, un herrero local respetado, y durante 26 años había dado a luz a 13 hijos. Pero de esos 13 bebés, solo 7 habían sobrevivido hasta la edad adulta. Los registros médicos de la época, aunque limitados por los estándares primitivos de la medicina rural del siglo XIX, documentaban una tragedia familiar que era casi incomprensible en su crueldad persistente. 6 de los hijos de Margaret habían muerto en la infancia, todos entre las edades de 3 semanas y 8 meses, todos aparentemente de enfermedades que los médicos de la época no pudieron diagnosticar, tratar o siquiera comprender. Pero lo que hizo que Allen sintiera que se le helaba la sangre hasta los huesos fue descubrir que todos los 6 bebés habían muerto mientras dormían en la misma cuna, la cuna de roble tallada a mano que Thomas Walsh había construido amorosamente para su primer hijo en 1895. Los registros de defunción mostraban un patrón inquietante que se repetía con precisión terrible. El primer bebé, Michael Patrick Walsh, había muerto a las 6 semanas de edad de lo que el médico del pueblo había listado como fallo respiratorio súbito e inexplicable. El segundo, Catherine Mary Walsh, había muerto a los 4 meses de convulsiones severas de origen desconocido.
El tercero, John Thomas Walsh, había muerto a las 10 semanas de debilidad general y falta de desarrollo que desafía explicación médica. Cada muerte subsecuente había devastado más profundamente a Margaret Walsh. Los registros de la iglesia local, meticulosamente mantenidos por el pastor de la época, documentaban el deterioro progresivo de una mujer que había comenzado siendo maternal, alegre y profundamente devota, pero que se había vuelto progresivamente más obsesiva, desesperada y mentalmente inestable con cada pérdida devastadora. Después de la muerte del cuarto bebé, Mary Elizabeth Walsh, en 1910, Margaret había comenzado a mostrar lo que los registros médicos de la época describían como comportamiento maternal aberrante. Pasaba horas cada día sentada junto a la cuna vacía, hablando con bebés invisibles, cantando canciones de cuna a brazos vacíos, e insistiendo a cualquiera que quisiera escuchar que sus bebés no estaban realmente muertos, sino simplemente durmiendo muy profundamente. El quinto bebé, Thomas Michael Walsh, había muerto a los 5 meses en 1912 de lo que el médico había documentado como una enfermedad misteriosa que causa debilidad progresiva y eventualmente. Después de la muerte del sexto y último bebé, Agnes Rose Walsh, en 1914, Margaret había sufrido lo que los registros médicos describían como una crisis nerviosa completa y catastrófica. Había sido brevemente institucionalizada en el asilo estatal en Madison, donde había pasado 3 meses en tratamiento para lo que los doctores de la época habían diagnosticado como melancolía maternal extrema con tendencias maníacas. Durante su estancia en el asilo, Margaret había insistido obsesivamente a doctores, enfermeras y cualquier visitante que quisiera escuchar que algo maligno sobrenatural estaba matando a sus bebés uno por uno y que tenía que encontrar una manera de proteger a futuros niños de otras madres del mismo destino horrible. Los registros del asilo, escritos en la letra cuidadosa típica de los médicos victorianos, documentaban sesiones de terapia donde Margaret describía con detalles escalofriantes cómo había presenciado sombras oscuras rondando la cuna de cada bebé en las noches antes de sus muertes, y cómo había escuchado voces susurrantes, que prometían llevarse a sus hijos a un lugar donde nunca tendrían que sufrir again. Cuando Margaret regresó a casa después de 3 meses de tratamiento institucional, había desarrollado una fijación casi religiosa con la cuna donde habían muerto sus 6 hijos. Según testimonio detallado de vecinos preocupados, Margaret pasaba entre 12 y 14 horas cada día sentada junto a la cuna vacía, hablando en voz alta con bebés invisibles, meciendo sus brazos como si estuviera sosteniendo niños, y cantando canciones de cuna con una intensidad que perturbaba profundamente a cualquiera que la escuchara. Thomas Walsh, destrozado emocionalmente por las muertes de sus 6 hijos y aterrorizado por la deterioración mental progresiva de su esposa, había hecho múltiples intentos de convencer a Margaret de que se deshiciera de la cuna maldita. Pero ella se había vuelto violentamente protectora del objeto, atacando físicamente a cualquiera que intentara moverla o alterarla de cualquier manera. «Es el único lugar donde puedo sentir a mis bebés», había gritado Margaret durante uno de estos confrontamientos, según el testimonio de vecinos que habían escuchado la pelea desde la calle. «Es donde están esperándome. Si muevo la cuna, nunca podré encontrarlos nuevamente». En 1921, Margaret Walsh había sido encontrada muerta en la habitación del bebé de su casa, sentada en una mecedora junto a la cuna que había obsesionado sus últimos años. Tenía los brazos doblados como si estuviera sosteniendo a un bebé invisible, y había muerto con una sonrisa en su rostro que los vecinos describían como beatífica, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando. La causa oficial de muerte había sido listada como paro cardíaco, pero el médico que examinó el cuerpo había anotado en sus registros privados que Margaret parecía haber muerto en un estado de éxtasis maternal, como si hubiera experimentado una alegría tan intensa que su corazón simplemente no había podido soportarla. Thomas Walsh había abandonado la casa inmediatamente después del funeral de su esposa, incapaz de soportar vivir en un lugar que había sido testigo de tanto sufrimiento. Había donado todos los muebles, incluyendo la cuna que había construido con sus propias manos décadas antes, a organizaciones benéficas locales, esperando que otros pudieran encontrar alegría en objetos que para él solo representaban pérdida devastadora. Pero Allen descubrió que la historia de la cuna no había terminado con la muerte de Margaret Walsh. La cuna había pasado de familia en familia durante las siguientes 6 décadas, y cuando Allen investigó más profundamente, encontró un patrón aterrador que se repetía con regularidad inquietante. Cada familia que había usado la cuna había reportado fenómenos extraños, bebés que se negaban a dormir pacíficamente en ella, llanto inexplicable durante las horas más profundas de la noche,
cambios súbitos de temperatura en las habitaciones donde se colocaba la cuna, y en 4 casos documentados por registros médicos locales, muertes infantiles súbitas e inexplicables que los médicos no habían podido atribuir a ninguna causa médica conocida. Más perturbador aún, Allen encontró que en cada caso donde había ocurrido una muerte, los padres habían reportado haber visto a una mujer mayor en ropa antigua rondando cerca de la cuna en las noches antes de la tragedia. Todas estas familias eventualmente se habían deshecho de la cuna, pasándola a la siguiente familia desprevenida o donándola a tiendas de segunda mano, creando un ciclo de sufrimiento que había continuado durante más de 60 años. Armado con esta información devastadora, Allen regresó al hotel donde Debbie estaba esperando con Sarah, quien había estado inquieta y difícil de consolar desde que habían dejado la casa. Cuando le contó a su esposa lo que había descubierto, ambos se dieron cuenta de que enfrentaban una situación que iba mucho más allá de lo que podían manejar con sus propios recursos. «Necesitamos ayuda profesional», dijo Debbie, su voz temblorosa pero determinada. «Pero, ¿a quién llamas cuando enfrentas algo como esto? ¿Quién va a creer que estamos siendo perseguidos por el fantasma de una mujer que murió hace más de 60 años?» Su primera llamada fue al padre Michael Mackenzie, el párroco joven de la iglesia católica local de Santa María. Padre Mackenzie tenía solo 32 años y había sido ordenado apenas 5 años antes, pero había estudiado casos de fenómenos paranormales como parte de su entrenamiento teológico en el seminario. Cuando Allen y Debbie le explicaron su situación por teléfono, Padre Mackenzie inicialmente mostró el escepticismo comprensible de un clérigo moderno educado en tradiciones post-Vaticano II. Pero cuando ellos le describieron los detalles específicos de los fenómenos que habían experimentado, y especialmente cuando mencionaron el nombre Margaret Walsh, su tono cambió dramáticamente. «Margaret Walsh», repitió Padre Mackenzie, y Allen pudo escuchar papeles siendo movidos al fondo. «Ese nombre está en nuestros registros parroquiales. Déjenme verificar, sí, aquí está. Margaret Walsh, 1872 a 1921. Los registros muestran que perdió 6 hijos en circunstancias trágicas y que sufrió lo que nuestros registros llaman aflicción maternal extrema antes de su muerte». Padre Mackenzie arregló para visitarlos esa misma tarde en el hotel, pero sugirió que también contactaran a investigadores paranormales profesionales. «Si ustedes están experimentando actividad sobrenatural genuina relacionada con Margaret Walsh, van a necesitar más ayuda de la que un solo sacerdote puede proporcionar», explicó. «Este tipo de casos requieren un enfoque coordinado que combine intervención espiritual con investigación científica». Siguiendo la recomendación del padre, Allen contactó a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de América, cuya reputación por manejar casos auténticos de actividad sobrenatural era conocida en todo el país. Cuando Allen explicó la situación por teléfono, Ed Warren inmediatamente reconoció los patrones que describía. «Lo que ustedes están describiendo son manifestaciones clásicas de lo que llamamos encantamiento de objeto», explicó Ed. «Un objeto físico, en este caso la cuna, se ha convertido en un ancla que permite que un espíritu humano permanezca atado al mundo físico. Margaret Walsh no puede encontrar paz porque está obsesionada con proteger a bebés, pero su método de protección en realidad los mantiene prisioneros en un estado entre la vida y la muerte». Los Warren arreglaron para viajar a Wisconsin inmediatamente, trayendo con ellos equipo especializado para documentar y potencialmente resolver la situación paranormal. Pero Ed advirtió a los Tallman que el proceso podría ser peligroso y que deberían estar preparados para la posibilidad de que las cosas empeoraran antes de mejorar. «Los espíritus que han estado atados al mundo físico durante décadas no se van fácilmente», explicó Ed. «Margaret ha construido toda su identidad post-mortem alrededor de ser una madre protectora. Convencerla de que libere esa identidad y encuentre paz va a requerir que confronte el dolor que ha estado evitando durante más de 60 años». Mientras esperaban la llegada de los Warren, los Tallman se mantuvieron en el hotel, pero los fenómenos paranormales los siguieron incluso allí. Sarah continuaba despertándose a las 2:37 exactamente cada noche, extendiendo sus brazos hacia algo invisible y haciendo los sonidos suaves de reconocimiento que había desarrollado. La temperatura en su habitación del hotel fluctuaba inexplicablemente, y otros huéspedes comenzaron a quejarse de sonidos de llantos de bebés que provenían de la habitación de los Tallman durante las horas más profundas de la noche. Era claro que Margaret Walsh había formado una conexión con Sarah que trascendía la proximidad física a la cuna. Donde fuera que llevaran a su hija, la presencia de la mujer muerta lo seguía,
esperando la oportunidad de reclamar a la bebé que había decidido que sería su reemplazo para los hijos que había perdido. El gerente del hotel, un hombre comprensivo llamado Robert Chen que había criado a 5 hijos propios, permitió que los Tallman permanecieran sin hacer preguntas difíciles, pero era obvio que la situación no podía continuar indefinidamente. «Tenemos que resolver esto pronto», le dijo Debbie a Allen la noche antes de que llegaran los Warren. «Sara no está durmiendo bien, yo no estoy produciendo suficiente leche porque estoy demasiado estresada, y tú pareces 10 años mayor que hace una semana. Esta cosa, sea lo que sea, nos está destruyendo como familia». Allen sabía que su esposa tenía razón. Podía sentir el peso del agotamiento y el estrés en cada fibra de su cuerpo. Pero más que eso, podía ver que Sara estaba siendo afectada por la situación de maneras que iban más allá del simple trastorno de sueño. La bebé había desarrollado una palidez inquietante y había perdido peso a pesar de estar alimentándose normalmente. Peor aún, Sara había comenzado a llorar cada vez que la alejaban del área donde sentían más fuertemente la presencia de Margaret. Era como si la entidad hubiera formado una conexión tan fuerte con la bebé que Sara ahora necesitaba esa conexión, como una adicción que crecía más fuerte cada día. «Creo que Margaret está tratando de preparar a Sara para la transición», dijo Allen con una comprensión horrible. «Está haciendo que Sara dependa de ella, que la necesite. Y si no detenemos esto pronto, Sara puede querer ir con ella voluntariamente». La perspectiva de perder a su hija no por fuerza sino por una conexión sobrenatural que Margaret había cultivado cuidadosamente añadió una nueva dimensión de terror a una situación que ya parecía imposible de resolver. Cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a Oricon en la tarde del 23 de marzo de 1987, trajeron con ellos no solo equipo de investigación paranormal, sino también décadas de experiencia en casos que habían desafiado explicación racional. Después de escuchar el relato completo de los Tallman y revisar la investigación histórica que Allen había compilado, los Warren confirmaron que estaban lidiando con un caso extraordinariamente complejo de encantamiento de objeto combinado con obsesión espiritual maternal. Margaret Walsh no es malévola en el sentido tradicional, explicó Lorraine Warren después de su evaluación inicial. Su amor por los bebés es genuino, pero ha sido corrompido por décadas de dolor no resuelto y por su negativa a aceptar la muerte de sus propios hijos. En su estado actual, cree sinceramente que puede ofrecer una vida mejor a Sara en el mundo espiritual, pero no comprende que lo que está ofreciendo es efectivamente muerte. Los Warren propusieron un plan de 3 fases para resolver la situación. Primero, una investigación exhaustiva usando equipo moderno para documentar completamente la naturaleza y alcance de los fenómenos paranormales. Segundo, un intento de comunicación directa con Margaret para ayudarla a entender el daño que estaba causando. Y finalmente, si la comunicación fallaba, un exorcismo formal tanto del objeto como de la propiedad para romper forzadamente la conexión de Margaret con el mundo físico. Nuestro objetivo, explicó Ed Warren, no es simplemente ahuyentar a Margaret, sino ayudarla a encontrar la paz verdadera que ha estado buscando durante más de 60 años. Si podemos ayudarla a reunirse con sus propios hijos en el más allá, liberará voluntariamente su obsesión con Sara. La investigación formal de los Warren comenzó al atardecer del 24 de marzo de 1987, cuando el equipo regresó cautelosamente a la casa de los Tallman en Elm Street, ahora equipados con cámaras infrarrojas, equipos de grabación de audio digital, termómetros de precisión y detectores de campos electromagnéticos. Lo que documentaron durante las siguientes 12 horas se convertiría en uno de los casos más convincentes de actividad paranormal auténtica jamás registrados por investigadores profesionales. Las cámaras infrarrojas detectaron inmediatamente múltiples figuras humanoides en la habitación del bebé, la forma claramente definida de una mujer adulta sentada en una mecedora, y 6 formas más pequeñas que flotaban en patrones circulares alrededor de la cuna antigua. Las figuras eran visibles solo en las cámaras infrarrojas, completamente invisibles al ojo humano, pero mostraban patrones de movimiento coordinados que sugerían inteligencia y propósito. Los equipos de grabación de audio capturaron múltiples voces superpuestas, la voz de una mujer adulta cantando canciones de cuna en un dialecto alemán antiguo, y lo que sonaban como 6 voces infantiles diferentes respondiendo en armonía débil pero claramente audible. Los analistas de audio que más tarde estudiaron las grabaciones confirmaron que las voces mostraban características acústicas consistentes con la época histórica de Margaret Walsh, incluyendo patrones de habla y pronunciación que habían estado fuera de uso durante décadas. Pero fue durante el intento de comunicación directa que los Warren hicieron el descubrimiento más extraordinario del caso. Lorraine Warren,
utilizando sus habilidades allegedly clarividentes, logró establecer contacto verbal directo con Margaret Walsh durante una sesión que fue completamente grabada y presenciada por múltiples testigos independientes. La conversación que siguió reveló la profundidad del dolor y confusión que había mantenido a Margaret atada al mundo físico durante más de 60 años. He estado esperando tanto tiempo, dijo Margaret a través de Lorraine, su voz llena de una soledad que rompía el corazón. Mis bebés murieron, uno tras otro, y yo no pude salvar a ninguno de ellos. Era su madre, se suponía que debía protegerlos, pero fallé completamente. Tus bebés no murieron por algo que hiciste mal, respondió Lorraine suavemente. Murieron por enfermedades que los médicos de tu época no sabían cómo tratar. No fue tu culpa. Pero ahora tengo otra oportunidad, insistió Margaret. Esta bebé, Sarah, es perfecta y saludable. Si la llevo conmigo al mundo espiritual, nunca se enfermará, nunca sufrirá, nunca experimentará el dolor que mis propios bebés experimentaron. Puedo darle vida eterna en felicidad perfecta. Pero Margaret, dijo Lorraine, mira a tus propios bebés. Míralos realmente. ¿Se ven felices? ¿Se ven en paz? Por primera vez en décadas, Margaret dirigió su atención a las formas espectrales de sus 6 hijos que habían estado flotando alrededor de la cuna. Y lo que vio la horrorizó. Sus bebés no estaban en felicidad eterna. Estaban pálidos, enfermos, con expresiones de sufrimiento que hablaban de décadas de estar atrapados en un estado entre la vida y la muerte. Sus ojos estaban cerrados no en sueño pacífico, sino en el agotamiento de espíritus que habían sido mantenidos por fuerza en un mundo donde ya no pertenecían. «Oh, Dios mío», sollozó Margaret, la realización golpeándola como una avalancha. «¿Qué he hecho? No los protegí. Los mantuve prisioneros. Los impedí encontrar el descanso que necesitaban». Los 6 bebés fantasmales abrieron súbitamente sus ojos y miraron a su madre con expresiones que combinaban amor profundo con cansancio infinito. Sus pequeñas bocas se abrieron, y por primera vez en décadas, pudieron hablar. «Mamma», dijeron al unísono, sus voces como susurros de viento a través de hojas de otoño, «estamos muy cansados. Hemos estado esperando tanto tiempo que nos dejes descansar. Por favor, deja que vayamos a donde necesitamos ir». El corazón de Margaret se rompió completamente al escuchar las voces de sus hijos pidiendo liberación del limbo en el que ella los había mantenido por amor mal dirigido. «Pero si los dejo ir», lloró, «estaré completamente sola. No podré proteger a nadie más». En ese momento, una nueva presencia se manifestó en la habitación. Todos los instrumentos detectaron la aparición de otra figura masculina, y a través de Lorraine, una voz profunda y gentil se dirigió a Margaret. «No estarás sola, querida», dijo la voz que Allen reconoció como Thomas Walsh, el esposo de Margaret. «He estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente que estuvieras lista para venir conmigo. Nuestros bebés están esperando por nosotros en un lugar hermoso donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pérdida. Pero no pueden ir allí mientras tú los mantengas aquí por miedo». «Thomas», susurró Margaret, su voz llena de esperanza y amor. «¿Has estado esperándome todo este tiempo?» 66 años, confirmó Thomas. «Y esperaría otros 60 si fuera necesario. Pero nuestros hijos necesitan que seamos una familia completa nuevamente. Necesitan que los guiemos hacia la paz que han estado buscando». Margaret miró alternativamente a su esposo espectral, a sus 6 hijos cansados, y hacia donde sabía que Sarah estaba siendo sostenida por Debbie en el pasillo. «Pero esta bebé terrenal», comenzó. «Esta bebé tiene sus propios padres que la aman», dijo Thomas con gentileza firme. «Tiene una familia que la protegerá en el mundo físico donde pertenece. No nos necesita, Margaret. Nuestros propios hijos nos necesitan para liberarlos finalmente». Durante los siguientes 20 minutos, presenciados y grabados por los Warren, Margaret Walsh tuvo la conversación más importante de su existencia post-mortem. Sus hijos le explicaron décadas de sufrimiento causado por su negativa a dejarlos partir. Thomas le describió la paz y felicidad que los esperaba en el más allá. Y gradualmente, Margaret comenzó a entender que su amor por sus hijos requería que los liberara, no que los mantuviera prisioneros. «Perdónenme», dijo finalmente Margaret, dirigiéndose tanto a sus propios hijos como a la familia Tallman. «Perdónenme por mantenerlos atrapados por tanto tiempo. Perdónenme por asustar a esta familia joven. Solo quería ser una buena madre, pero no entendía que ser una buena madre a veces significa dejar ir». Uno por uno, Margaret se acercó a cada uno de sus 6 bebés fantasmales. Los tomó en sus brazos espectrales,
los besó con ternura infinita, y les dijo que los amaba lo suficiente para permitirles encontrar finalmente la paz que habían estado buscando. Conforme lo hacía, cada bebé se volvía más sólido y saludable, perdiendo la palidez enfermiza que había marcado su existencia espectral. Comenzaron a sonreír por primera vez en décadas, sonrisas de bebés finalmente libres de dolor y sufrimiento. «Es hora de ir a casa», dijo Thomas, extendiendo su mano hacia su esposa. Margaret tomó la mano de su esposo, y con sus 6 hijos flotando a su alrededor ahora radiantes de felicidad, la familia Walsh comenzó a desvanecerse gradualmente. Conforme se volvían más translúcidos, una sensación de paz profunda llenó toda la casa, reemplazando el frío y la tensión que había dominado la propiedad durante semanas. «Cuiden a su bebé», fueron las últimas palabras de Margaret, dirigidas directamente a Allen y Debbie. «Es muy especial. Ha visto cosas que la mayoría de las personas nunca verán. Ese don la ayudará a ayudar a otros durante su vida». Y con esas palabras, Margaret Walsh y su familia se desvanecieron para siempre, llevando consigo la maldición que había plagado la cuna antigua durante más de 90 años. La cuna, que había sido el centro de tanto terror, ahora se veía exactamente como lo que era, un mueble hermoso tallado con amor por un padre que quería lo mejor para sus hijos. Los instrumentos de los Warren confirmaron que toda actividad paranormal había cesado completamente. Sin embargo, los Tallman decidieron no conservar la cuna a pesar de que ya no estaba encantada. Los recuerdos traumáticos de las semanas de terror eran demasiado intensos, y no podían soportar la idea de que Sarah durmiera en el objeto que había sido el foco de tanto sufrimiento. Ed Warren arregló para que la cuna fuera donada al Occult Museum que él y Lorraine mantenían en Connecticut, donde sería preservada como parte de su colección de objetos que habían sido previamente encantados. Incluso después de una liberación espiritual exitosa, algunos objetos retienen una memoria de los eventos paranormales que experimentaron, explicó Ed. Es mejor mantener tales objetos en un ambiente controlado donde pueden ser monitoreados. Los Tallman regresaron a su casa en Elm Street, que ahora se sentía genuinamente segura y pacífica por primera vez en semanas. Sarah, quien había estado inquieta y difícil de consolar durante todo el periodo de actividad paranormal, inmediatamente volvió a ser la bebé feliz y saludable que había sido antes de que compraran la cuna. En los meses siguientes, la familia trabajó con Dr. James Michie, un psicólogo especializado en trauma familiar, para procesar lo que habían experimentado. Dr. Michie tenía experiencia trabajando con familias que habían enfrentado eventos paranormales, y los ayudó a entender que su experiencia, aunque extraordinaria, no significaba que estuvieran mentalmente inestables o que hubieran imaginado los eventos. Los fenómenos paranormales auténticos son extremadamente raros, pero cuando ocurren, pueden ser profundamente traumáticos para las familias involucradas, explicó Dr. Michie. Es importante entender que ustedes respondieron apropiadamente a una situación extraordinaria y que su amor por su hija los ayudó a encontrar la solución correcta. Durante el año siguiente, los Tallman gradualmente reconstruyeron su sensación de normalidad y seguridad familiar. Allen regresó a su trabajo como carpintero, aunque desarrolló una política estricta de preguntar sobre la procedencia de cualquier mueble antiguo antes de trabajar con él. Debbie regresó al trabajo de medio tiempo en el hospital cuando Sarah cumplió 6 meses, encontrando que su experiencia con lo sobrenatural la había hecho más empática con pacientes que reportaban experiencias que otros podrían descartar como imposibles. Sarah creció para ser una niña completamente normal y saludable, sin efectos negativos aparentes de su experiencia temprana con fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, conforme creció, desarrolló una sensibilidad inusual hacia las emociones de otras personas y una habilidad aparente para sentir cuando algo estaba emocionalmente mal en su ambiente, habilidades que sus padres atribuyeron a su exposición temprana a realidades que van más allá de la experiencia normal. Los Tallman eventualmente tuvieron 2 hijos más, Allen Jr. en 1989 y Michael en 1991. Ambos crecieron en la misma casa sin experimentar jamás fenómenos paranormales, pero fueron criados con una comprensión y respeto por posibilidades que van más allá de explicaciones científicas convencionales. En 1995, cuando Sarah tenía 8 años, la familia recibió una carta de Ed Warren informándoles que la cuna en su museo había comenzado a mostrar signos muy leves de actividad paranormal renovada durante ciertas fechas de aniversario. Warren quería asegurarles que no había peligro, pero que la cuna parecía recordar su historia en fechas significativas. Ocasionalmente detectamos fluctuaciones electromagnéticas muy leves alrededor de la cuna, especialmente en las fechas de muerte de los bebés Walsh originales,
escribió Warren. Pero la actividad es completamente benigna, más como una conmemoración que como un encantamiento activo. Margaret y sus hijos encontraron paz, pero el objeto mismo retiene una memoria de su historia. Los Tallman no experimentaron ningún fenómeno renovado en su hogar, confirmando que la liberación espiritual había sido completa y permanente. En 2007, 20 años después de los eventos originales, Sarah Tallman, ahora una joven adulta de 20 años estudiando trabajo social en la Universidad de Wisconsin, escribió su tesis senior sobre el impacto a largo plazo de eventos paranormales en el desarrollo infantil. Su perspectiva única como alguien que había sido el objetivo de una entidad sobrenatural durante la infancia proporcionó insights valiosos para el campo emergente de psicología paranormal. Aunque no tengo recuerdos conscientes específicos de los eventos que ocurrieron cuando era bebé, escribió Sarah, siento que esa experiencia me dio una apertura hacia realidades que van más allá de lo que podemos medir científicamente. Eso me ha hecho más empática hacia personas que enfrentan experiencias que otros podrían descartar como imposibles, y me ha inspirado a trabajar con familias que enfrentan crisis que desafían explicación convencional. Hoy, en 2024, la familia Tallman continúa viviendo en Wisconsin, aunque se mudaron de Oricon hace una década cuando Allen expandió su empresa de construcción a Milwaukee. Sarah se casó con un maestro de escuela primaria y tiene 2 hijos propios, gemelos de 5 años que según informes familiares son excepcionalmente empáticos y sensibles a las necesidades emocionales de otros. Allen Jr. y Michael, los hermanos menores de Sarah, crecieron conociendo la historia familiar pero sin experimentar nunca fenómenos paranormales directos. Sin embargo, ambos desarrollaron un respeto profundo por lo sobrenatural y una apertura hacia posibilidades que van más allá de explicaciones científicas tradicionales. Allen Jr. se convirtió en investigador paranormal profesional, inspirado por la experiencia de su familia, mientras Michael estudió teología y ahora trabaja como consejero pastoral especializado en ayudar a familias que enfrentan crisis espirituales. La cuna de Margaret Walsh permanece en el Occult Museum en Connecticut, donde se exhibe con una placa que cuenta su historia completa. Visitantes del museo reportan ocasionalmente sensaciones de melancolía profunda cuando se acercan a la cuna, pero nunca miedo o terror. Es como si el objeto ahora irradiara la paz que Margaret finalmente encontró cuando se reunió con su familia. En 2019, después de la muerte de Ed Warren, los nuevos administradores del museo organizaron una investigación de seguimiento de varios objetos en la colección, incluyendo la cuna de los Tallman. Investigadores modernos utilizando tecnología electromagnética avanzada confirmaron que aunque la cuna ya no presenta actividad paranormal activa, retiene lo que los científicos describen como memoria cuántica de su historia traumática. Dr. Elena Rodríguez, una física que estudia la intersección entre conciencia y mecánica cuántica, ofreció una explicación posible para este fenómeno. Si la conciencia humana realmente consiste en patrones de información cuántica, entonces objetos que han sido expuestos a emociones intensas durante periodos prolongados podrían retener impresiones de esa información. La cuna Walsh muestra exactamente los tipos de anomalías electromagnéticas que esperaríamos si hubiera absorbido y retenido información cuántica de las experiencias emocionales intensas asociadas con ella. El caso de la familia Tallman se ha convertido en uno de los casos de objetos encantados mejor documentados en los archivos de investigación paranormal americana. La combinación de historia verificable del objeto, testimonios múltiples de familias afectadas a lo largo de décadas, documentación extensa por investigadores profesionales usando equipo científico, y resolución exitosa a través de intervención espiritual crea un estudio de caso que desafía explicaciones escépticas simples. Para los Tallman, la experiencia cambió fundamentalmente su comprensión de la naturaleza de la realidad y su lugar dentro de ella. Aprendimos que hay fuerzas en el mundo que van más allá de lo que podemos ver o medir, dice Allen, ahora un hombre de 65 años cuyo cabello ha encanecido pero cuyos ojos todavía brillan con la sabiduría ganada a través de experiencia directa con lo imposible. Pero también aprendimos que el amor genuino, ya sea entre padres e hijos o entre esposos, es más poderoso que cualquier fuerza sobrenatural. Debbie, ahora supervisora del departamento de pediatría en el Hospital Principal de Milwaukee, ha incorporado su experiencia paranormal en su práctica médica profesional. He visto demasiadas cosas que la medicina no puede explicar completamente, dice. Mi experiencia con Margaret Walsh me enseñó a escuchar a pacientes y familias cuando reportan experiencias inusuales, en lugar de descartar automáticamente cualquier cosa que no encaje en protocolos médicos estándar. En Oricon,
La casa donde los Tallman experimentaron su encuentro con lo sobrenatural continúa siendo habitada por familias que nunca han reportado actividad paranormal. La habitación que una vez fue el centro de tanto terror ahora es el cuarto de juegos alegre de niños que no tienen idea de la historia dramática que se desarrolló dentro de sus paredes. La tienda Second Hand Rose donde los Tallman compraron originalmente la cuna cerró en 2003 cuando Martha Wilson, la propietaria, murió a los 89 años. En sus papeles personales, la familia encontró un diario donde había documentado meticulosamente cada objeto paranormalmente activo que había pasado por su tienda durante 40 años de negocio. La entrada sobre la cuna Walls era particularmente reveladora. Esta cuna ha regresado a mi tienda 6 veces durante los últimos 30 años. Cada familia que la compra la devuelve dentro de meses, reportando fenómenos que no puedo explicar. He tratado de destruirla 2 veces, pero siempre reaparece intacta al día siguiente. Finalmente he aceptado que mi papel es simplemente ser un conducto, pasándola de familia en familia hasta que alguien pueda resolver lo que sea que la mantiene atada a este mundo. La última entrada en el diario, fechada solo días antes de la muerte de Martha, decía: los Tallman nunca devolvieron la cuna. Espero que eso signifique que finalmente encontraron una manera de liberarla de lo que sea que la atormentaba. Algunos objetos cargan dolor que va más allá de su propósito original. Tal vez ahora esa cuna finalmente puede descansar en paz. Hoy, casi 40 años después de los eventos que transformaron sus vidas, los Tallman permanecen como una familia cercana unida por una experiencia compartida que pocos podrían entender o creer. Pero para ellos, la experiencia no fue simplemente aterradora, fue transformadora, enseñándoles que la realidad es más compleja y misteriosa de lo que la mayoría de las personas jamás imaginarán. La gente nos pregunta si lamentamos haber comprado esa cuna, dice Debbie. Pero honestamente, no lo lamentamos. Sí, fue aterrador, y sí, cambió nuestras vidas para siempre. Pero también nos enseñó que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte, y que a veces las personas más necesitadas de ayuda son aquellas que han estado sufriendo en silencio durante décadas. Pudimos ayudar a Margaret y sus bebés a encontrar paz finalmente. Eso hace que todo haya valido la pena. En algún lugar más allá del velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, Margaret Walls finalmente está en paz, reunida con su esposo y sus 6 hijos en un lugar donde el dolor no existe y donde las familias pueden estar juntas para siempre. Y en Connecticut, en un museo dedicado a preservar evidencia de que hay más en la realidad de lo que podemos explicar, una cuna de roble tallada a mano descansa silenciosamente, ya no como instrumento de sufrimiento, sino como testimonio de que incluso las tragedias más profundas pueden eventualmente transformarse en historias de amor, perdón y liberación final. El caso está cerrado, pero la lección permanece, que hay misterios en nuestro mundo que requieren no solo investigación científica, sino también compasión humana para ser verdaderamente resueltos.